Amigos míos, la historia que estoy por compartirles es una de esas que se graban en el alma y nos acompañan toda la vida. A mis 83 años, hay vivencias que el tiempo no ha podido borrar, que siguen tan frescas como si hubieran ocurrido ayer. Si están escuchando mi voz, déjenme saber de dónde nos acompañan y no olviden suscribirse a este canal, que es nuestro espacio compartido. Me llamo Alma, y nací en lo más profundo de la Sierra Madre Occidental, en un rincón tan apartado que solo se podía llegar por caminos de terracería o a lomo de mula. Mi hogar era un pequeño rancho donde vivía con mis padres, Carmen y Roberto. Éramos solo nosotros tres, rodeados por la majestuosidad de la sierra, el canto de las aves y el silencio de la naturaleza, subsistiendo con lo que la tierra generosa nos ofrecía y guardando los secretos que solo la soledad de las montañas conoce. En ese entonces, yo era una jovencita de apenas 15 años, con el corazón lleno de ilusiones simples y una inocencia que el tiempo no ha podido borrar. Fue en ese alejado rincón de México donde el destino me puso a prueba de una manera que ninguna niña debería enfrentar. Antes de convertirme en mujer, tuve que cargar un peso que ni siquiera un adulto podría soportar fácilmente, un dolor que solo con los años pude transformar en fortaleza. Les pido que me acompañen hasta el final de este relato, porque a pesar de la tristeza, hay mensajes de esperanza y coraje que vale la pena compartir. Mi niñez estuvo impregnada del aroma a pino, tierra mojada y el sonido de los cenzontles en lo más profundo de la sierra mexicana. Con apenas 11 años, ya ayudaba a mi madre en las labores del rancho: ordeñar las vacas, barrer el patio y lavar la ropa en el arroyo cristalino. Mi padre era un hombre de sombrero desgastado, sonrisa amplia y manos trabajadoras, reconocido en la región por su dedicación y honradez. Me alzaba en brazos, me llamaba su florecita de la sierra y me enseñaba a pescar en el arroyo que atravesaba nuestras tierras. Me sentía protegida a su lado, convencida de que tenía al mejor papá del mundo. Nuestras risas resonaban tan fuerte que hasta los pericos parecían festejar con nosotros, surcando el cielo infinito. Mi madre era una mujer dulce y fuerte a la vez, de esas que preparan los frijoles de la olla mientras encuentran tiempo para enseñarte a bordar servilletas. Al caer la noche, cuando el silencio de la sierra nos envolvía, nos sentábamos en el portal a escuchar sus historias de aparecidos, nahuales y la llorona. Me acurrucaba en su regazo, escuchando cada palabra, sintiéndome completamente segura. El día comenzaba al amanecer, cuando mamá tocaba mi puerta diciendo: "Arriba Almira, que ya canto al galo", y terminaba con el aroma del café de olla inundando nuestra casa de adobe. Mamá y yo reíamos mientras preparábamos las tortillas, y papá siempre tenía una historia de cacería o un chiste para amenizar. "No te alejes tanto, Florecita, que el chaneque te puede llevar", me advertía cuando salía a buscar tunas. Yo corría feliz por el patio, convencida de que era la niña más dichosa del mundo. Era una vida humilde pero rica en amor, de esa clase que solo entienden quienes han crecido en la sierra. Al atardecer, después de las faenas del día, mis padres y yo nos sentábamos a conversar bajo el cielo estrellado. "Almita, algún día serás toda una señorita", decía mamá mientras me peinaba con ternura, y yo soñaba con heredar el rancho, con el aroma de la tierra después de la lluvia, rodeada de vegetación y los sonidos de la naturaleza. Mamá era mi fortaleza y papá mi héroe, capaz de enfrentarse a un puma y hacer que los pájaros respondieran a su silbido. Adoraba cuando mamá me llevaba al arroyo a lavar y el agua salpicaba el borde de mi falda. Reíamos, mojábamos nuestros pies y hablábamos de la vida. "Alma, siempre sé bondadosa con todos, ¿me lo prometes? El bien siempre regresa multiplicado", me aconsejaba, mientras limpiaba el jabón de mi rostro. Sin embargo, con el paso del tiempo, noté que papá a veces se quedaba demasiado pensativo. Pasaba largos ratos mirando hacia la sierra, con el sombrero entre las manos y la mirada perdida en el horizonte. Mamá también lo percibió, pero lo disimulaba con dulces palabras que parecían querer ahuyentar aquellos silencios. Una noche, con el corazón inquieto, le pregunté a mi madre sobre la actitud de papá. "Mi niña", me respondió con voz suave, "hay hombres que llevan cargas muy pesadas en el alma". En mi inocencia infantil, acepté aquella respuesta sin cuestionarla, como solemos hacer los pequeños ante las palabras de nuestros mayores.
El tiempo fue pasando, y notaba cómo papá regresaba del monte con una expresión tan oscura como el interior de una iglesia abandonada. Mi madre, siempre atenta, intentaba alegrar nuestro hogar preparando atole con chocolate o compartiendo historias alegres de cuando era joven. Recuerdo especialmente una tarde en que papá me pidió que lo acompañara al huerto. Mientras caminábamos, me enseñaba sobre las plantas medicinales y me contaba leyendas sobre las víboras del monte. Todo parecía tan normal, tan lleno de amor paternal, que no imaginaba que los vientos del destino comenzaban a soplar en otra dirección. Seguía siendo una niña inocente, jugando con mis muñecas de maíz, ayudando a mamá a preparar los chiles en nogada y soñando con el futuro. Papá me abrazaba diciendo que era su pequeña flor del desierto. Mamá, cuando escuchaba estos halagos, nos miraba de reojo, pero rápidamente cambiaba la conversación hacia alguna historia sobre los cerros. Yo pensaba que era simple preocupación maternal. Una noche, mientras descansaba en el petate del portal, escuché a mis padres conversando en la cocina en voz muy baja, como si temieran que hasta las paredes de adobe pudieran oírlos. No alcancé a entender sus palabras, pero la voz de mamá sonaba más firme que de costumbre, como quien defiende algo importante. Me sentía querida, pero comenzaba a percibir que algo no era igual que antes, aunque no podía explicar qué. La vida continuaba con el aroma del mezquite, el murmullo del arroyo y el canto de los cenzontes. Mi niñez transcurría entre los cerros, el olor a tierra mojada y un amor que todavía era puro y esperanzador. Al crecer, cerca de los 13 años, las cosas empezaron a transformarse sutilmente, como la luz del atardecer que cambia sin que uno lo note. La salud de mamá comenzó a preocuparme. Primero fue una tos ligera, de esas que uno atribuye al polvo del camino, pero con el tiempo se convirtió en fiebre y sudores nocturnos que empapaban las sábanas. Mi padre se volvía cada vez más distante, incluso cuando estaba en casa. Ya no era el hombre alegre de antes. Ahora pasaba las noches en silencio, mirando hacia el patio o hacia la nada, como buscando respuestas en las sombras. Extrañaba cuando me llamaba su florecita del desierto. Aunque seguía usando ese apodo, su voz había perdido la calidez de antes. Sus ojos siempre parecían cansados y ya no me llevaba a pescar truchas ni me contaba historias junto al arroyo. Mamá fingía que todo estaba bien, seguía con sus labores aunque sus brazos temblaran al cargar la ropa mojada. Yo ayudaba más que nunca, lavando, cocinando y cuidando la milpa, mientras ella me decía con cariño: «Adelante mi niña, que el trabajo dignifica». Pero mi corazón ya no encontraba la misma alegría en los juegos. La observaba cada día, viendo cómo su enfermedad la debilitaba poco a poco. El canto de las chicharras seguía siendo el mismo, pero dentro de mí crecía un temor desconocido. Papá pasaba cada vez más tiempo en el monte. Salía al amanecer y regresaba entrada la noche, a veces ni siquiera venía a cenar. Mamá aparentaba no notarlo, pero sus ojos brillaban de una manera diferente cuando escuchaba sus pasos acercarse. Era una mezcla de anhelo y preocupación. Mi cumpleaños número 15 llegó sin celebración. Esa tarde, mamá solo pudo abrazarme y decirme lo orgullosa que estaba de tener una hija tan valiente. Papá no volvió para la cena que preparamos. Esperamos con los frijoles enfriándose y mi madre conteniendo las lágrimas en silencio. Fue entonces cuando las noches se volvieron inquietantes. Escuchaba a papá hablando en voz baja con personas desconocidas en el corral. Sus conversaciones eran apenas audibles, pero sentía el peso de sus palabras. Me acurrucaba en el petate con el corazón acelerado, queriendo preguntar pero sin atreverme. Mamá ya no podía hacer las tareas pesadas. Yo era quien barría el patio mientras ella descansaba bajo el árbol de guayabo, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Son solo los achaques de la edad, mi cielo, decía, pero yo sabía que era algo más grave. Sus ojos, que antes brillaban al contar historias de aparecidos y nahuales, ahora permanecían apagados. Me escondí tras la cortina de manta que mi madre había cosido. Cuando mi padre pasó sin siquiera mirarnos, mamá me llamó dentro y, con voz temblorosa, me susurró: «Hija mía, tu padre lleva una carga muy pesada, solo Dios sabe qué». Vi cómo sus ojos se humedecían mientras ocultaba su rostro con el rebozo.
En ese momento entendí que hasta las mujeres más valientes a veces necesitan llorar en silencio. En aquella casita de adobe en las montañas de Baja California, sentí que había envejecido de golpe, como si la vida me hubiera arrebatado la niñez en un suspiro. Afuera, el nopal seguía tan verde como siempre, pero nuestra casa se había vuelto más sombría. Ya no veía a papá ajustarse el sombrero para llevarme al arroyo. Ahora solo escuchaba el viento colarse por las rendijas de la puerta y el eco de una tristeza que empezaba a crecer. La salud de mamá se deterioraba en silencio, mientras papá se alejaba como las sombras al atardecer. Yo, sin comprender del todo lo que se avecinaba, presentía que el monte guardaba secretos que ni las historias de la fogata se atrevían a contar. Entre el aroma a tierra mojada y el crujir de la madera vieja, sentía que el cariño por nuestro hogar se desvanecía, como si algo acechara entre los mezquites. Los años pasaron y dejé atrás mi niñez. A los 13 años, mis muñecas de mazorca quedaron olvidadas mientras aprendía a hacer tortillas y a cuidar la milpa. El nopal seguía igual, pero dentro de casa todo había cambiado poco a poco, como agua que se escurre entre los dedos. La tos de mamá me preocupaba cada vez más. Al principio era leve, como cuando el polvo del camino entra en la garganta, pero con el tiempo se volvió más fuerte, acompañada de fiebres que empapaban su almohada de sudor frío. Me encargué de las tareas mientras ella descansaba bajo el aguacate, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Es solo el cansancio, mijita, decía, pero yo sabía que era algo más grave. Sus ojos, que antes brillaban al contar leyendas de la región, ahora permanecían apagados. Una mañana, cuando papá regresó del campo, ni siquiera nos miró, solo tomó su sombrero y se fue sin decir palabra. Mamá me empujó dentro de la cocina y, con voz quebrada, me dijo: «Tu padre lleva una carga muy pesada, solo Dios sabe qué». Vi sus lágrimas mientras escondía su cara tras el rebozo. Ese día comprendí que hasta las mujeres más fuertes a veces se sienten perdidas, y allí, en nuestra humilde casa de adobe, me sentí mayor de lo que era, como si la vida me hubiera hecho crecer sin aviso. El nopal seguía verde, pero nuestra casa se había oscurecido. Ya no veía a papá llamarme para ir al arroyo. Solo quedaba el murmullo del viento entre las rendijas y el eco de los recuerdos. Los días se volvieron más pesados, y el amor por nuestro hogar se desvanecía mientras el destino tejía sus hilos entre los mezquites. Todo empeoró cuando mamá ya no pudo levantarse de la cama. Cada respiro le costaba un esfuerzo enorme. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían distantes, como si ya miraran hacia otro mundo. «Mi niña», susurró con voz débil mientras le limpiaba la frente, «este lugar no es bueno para ti». El miedo se había vuelto mi compañero constante. No era solo la enfermedad de mamá lo que me asustaba. Papá había cambiado. Era como si cada día se alejara más de ser el padre que conocí, transformándose en alguien irreconocible. Su mirada me seguía por la casa mientras hacía mis tareas o cuidaba a mamá. Ya no era la mirada protectora de antes, sino algo que me hacía sentir incómoda. Una tarde, mientras mamá dormía, papá me acorraló en la cocina. «Todo está arreglado, mi florecita», murmuró. «Con tu carita y tus trenzas, alguien quiere conocerte». Me quedé helada, retrocediendo hasta topar con la pared. «Papá, no digas esas cosas», supliqué con voz temblorosa. Él solo sonrió. «¿Por qué no? Los señores de la ciudad te tratarán bien». Sus palabras me dejaron sin aliento. Corrí a la habitación y me encerré, temblando. Mamá tosía en la cama, sin fuerzas para moverse. Me arrodillé junto a ella. «Mamá, papá está diferente. Me da miedo», sollocé. Ella intentó responder, pero solo logró derramar lágrimas. Al día siguiente, durante el desayuno, papá me miró de una manera que me hizo temblar. «Ya encontré quien quiere conocerte», dijo. El nudo en mi garganta apenas me dejaba respirar. «Eres mi padre», exclamé entre lágrimas. Él se burló. «En esta casa mando yo, y harás lo que te diga». Mamá lo escuchó e intentó levantarse, pero cayó de nuevo en la cama, tosiendo. «No te atrevas», gritó débilmente, pero su voz sonaba más como una súplica que como una amenaza.
Papá ni siquiera volteó a verla. Su mirada fría se clavó en mí, haciéndome sentir indefensa y vulnerable. Ya no me veía como su hija, para él me había convertido en mercancía. Esa noche, lo escuché merodear cerca de la puerta de nuestra habitación, su respiración pesada resonaba mientras tocaba el picaporte. Acurrucada junto a mi madre, sentía escalofríos recorrer mi espalda. Es inútil esconderte, Almita. Tarde o temprano tendrás que salir, murmuró antes de alejarse por el pasillo. Mi madre lloraba en silencio, su voz apenas audible. «Escapa», susurró con dificultad. «Huye antes de que me vaya para siempre». «No puedo dejarte, mamá», le rogué, pero ella solo movió la cabeza tristemente. Su estado empeoraba con cada hora que pasaba. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Su piel había perdido todo color y su respiración se volvía más trabajosa. Esa noche, mientras ella ardía en fiebre y yo velaba su sueño entre lágrimas, comprendí que mi situación era insostenible. Cuando ella partiera, quedaría atrapada en esta pesadilla. Mamá apretó mi mano una última vez y susurró: «Perdóname, mi niña. No pude protegerte». En la penumbra de nuestra humilde casa, sentí que la muerte se acercaba silenciosamente. Pero más terrible que ella era la amenaza que aguardaba tras la puerta. Vi cómo mamá se desvanecía frente a mí. Su rostro había perdido toda vitalidad. Cada respiración parecía más difícil que la anterior, como si la vida se le escapara lentamente. Me arrodillé junto a ella, sosteniendo su mano ya fría mientras mi corazón se encogía de dolor. «Mi pequeña», murmuró casi sin aliento, «lamento no poder cuidarte más». Su voz era tan débil que parecía llevársela el viento. «Te necesito conmigo», supliqué entre lágrimas que caían sobre su rostro, pero sus ojos me transmitían un mensaje silencioso de valor y esperanza. Su último suspiro llegó poco después. Mamá se fue mientras la abrazaba, y un grito de angustia brotó desde lo más profundo de mi ser. El aroma a tierra húmeda, el peso del silencio, la soledad de la casa, todo se convirtió en un vacío infinito. «Mamá, por favor vuelve, no me abandones aquí», susurré, sintiendo su cuerpo enfriarse. Pero ella ya no respondía. Mi único refugio se había desvanecido. Sin derramar una lágrima, él solo dijo: «Ahora somos tú y yo», con una mirada que me heló el alma. Ya no reconocía en él al padre que alguna vez fue. No hubo velorio ni oraciones. La enterró en el patio trasero apresuradamente. Observé desde la ventana, impotente, sintiendo que cada palada de tierra que cubría a mi madre también sepultaba mis esperanzas. Esa noche, papá se reunió en el portal con dos desconocidos de aspecto intimidante. «Mañana la muchacha es suya», le oí decir mientras compartían bebidas y risas maliciosas. Al día siguiente me sacó del cuarto a la fuerza. Mis lágrimas por mamá no le conmovieron. «Arréglate, Alma, hay visitas esperando. Más te vale portarte bien». Su tono era el de un comerciante, no el de un padre. Temblando, me dirigí a la cocina donde los dos hombres aguardaban. Me miraron de una manera que me hizo sentir como mercancía. Papá me empujó y caí de rodillas frente a ellos. «Es jovencita, como me gustan», dijo uno, levantándome la barbilla. «Me agrada ver su inocencia». Intenté liberarme, pero el otro me sujetó con fuerza. «Será fácil doblegarla», murmuró en mi oído, provocándome escalofríos. «Suélteme», supliqué, pero mi voz se ahogó en el miedo que me invadía. Papá se mantuvo apartado, observando como si fuera un simple negocio. El primer hombre rozó mi rostro con su mano áspera. «Su piel es tersa, vale lo acordado», comentó, mirando a papá con satisfacción. Me sujetaron con rudeza contra la pared fría. Sus palabras crueles me helaron el alma mientras intentaban intimidarme en aquel lugar desolado. No había ni un alma que pudiera ayudarme en ese rincón tan remoto de la sierra. Luché desesperadamente, pero el miedo me paralizaba como una estatua. Las lágrimas silenciosas corrían por mi rostro mientras ellos se burlaban de mi sufrimiento. El más alto me sujetó la barbilla, obligándome a mirarlo mientras me amenazaba con voz áspera. Cerré los ojos con fuerza, rogando por un milagro que nunca llegó. «Padre, por el amor de Dios,
Por favor, supliqué entre sollozos desgarradores, pero él solo volteó la mirada hacia los mezquites con total indiferencia, como si yo fuera una extraña. Ya no soy tu padre, niña, respondió con una frialdad que me atravesó el corazón como una daga helada. Mi espíritu parecía alejarse de mi cuerpo mientras vivía aquella pesadilla interminable. No era solo el dolor del alma, era la muerte de la inocencia, del amor filial, de toda la protección que un padre debería dar. Los días eternos en aquella casa se transformaron en un tormento sin fin. El aroma dulce a tierra mojada se mezclaba con mis lágrimas amargas al despertar cada mañana. Aunque mamá ya no estaba físicamente, sentía su presencia consoladora en cada rincón oscuro. En el silencio profundo de la noche, era como si su espíritu maternal me abrazara, dándome el único consuelo en mi inmensa soledad. Mi padre continuó tratándome como simple mercancía sin valor. Mi alma juvenil se fue marchitando como una delicada flor sin agua en el desierto. El sufrimiento iba más allá de cualquier dolor físico. Era una herida profunda que sangraba en mi espíritu día y noche. La soledad absoluta era mi única compañera fiel, sin nadie que escuchara mis súplicas desesperadas en aquella interminable oscuridad. Y él, sentado impasible en el portal, solo contaba sus monedas con satisfacción maliciosa. Pero en medio de tanta penumbra sofocante, una pequeña luz de esperanza persistía en mi interior como una vela que se niega a apagarse. Era la voz dulce de mi madre que me susurraba con amor. «Huye, mi niña querida, huye». La escuchaba cada noche solitaria mientras me mecía suavemente en la vieja hamaca donde ella solía arrullarme de pequeña. Fue entonces cuando noté los cambios inevitables en mi cuerpo adolescente. El malestar matutino persistente, la debilidad constante, los mareos frecuentes. La verdad dolorosa era inevitable como el amanecer. Una nueva vida inocente crecía dentro de mí, fruto de aquella terrible pesadilla. ¿Cómo voy a cuidar a una criatura en este lugar tan cruel?, me preguntaba angustiada mientras acariciaba mi vientre a escondidas en la oscuridad. Sin embargo, esa pequeña vida me dio un nuevo propósito sagrado. Necesitaba sobrevivir a toda costa, ya no solo por mí, sino por ese pequeño ser indefenso que ahora dependía completamente de mí. A pesar de mi delicado estado, nada cambió en aquella casa maldita. Mi cuerpo joven, cada vez más exhausto, apenas respondía a mis órdenes. Las lágrimas se habían secado en mis mejillas, era como si mi alma lastimada se hubiera agotado de tanto llorar en silencio. Cada paso por la casa era vigilado como si fuera una prisionera, y cuando escuchaba las terribles palabras «prepárate o hay visitas», sentía que el aire precioso me faltaba en los pulmones. Era como si mi ser entero se hubiera quedado enterrado junto a mi querida madre. Pero el destino misericordioso tenía otros planes para mí. Una mañana gris, mientras limpiaba el piso polvoriento de la cocina, encontré una caja vieja y olvidada en el fondo oscuro del armario desvencijado. Dentro de aquella caja desgastada y cubierta de polvo, encontré unas cartas amarillentas y una fotografía antigua, desteñida por el tiempo, donde aparecían mi mamá y una señora mayor de rostro bondadoso. Era mi tía Lupita, que vivía del otro lado de la Sierra Verde y majestuosa. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, comencé a leer las cartas que hablaban de un pueblito tranquilo escondido entre los cerros antiguos. Mi corazón latió con fuerza al darme cuenta que existía un lugar seguro, una esperanza de libertad en medio de mi sufrimiento diario. Empecé a preparar mi escape en secreto, guardando tortillas frescas, un cambio de ropa limpia y un cuchillo viejo bajo mi cama, donde papá nunca revisaba ni limpiaba. Cada noche oscura planeaba silenciosamente mi huida. A pesar de mi estado delicado, estudiaba el paisaje desde mi ventana empañada, memorizando el camino sinuoso hacia el río cristalino y las veredas serpenteantes entre los cerros imponentes. Los días eran difíciles y eternos, pero me mantenía fuerte aferrándome a la ilusión brillante de una vida mejor. Una noche silenciosa, arrodillada sobre el piso de tierra húmeda, susurré una plegaria desde lo más profundo de mi corazón. Mamacita querida, dame valor, dame fuerzas para salir de aquí. En ese momento sagrado, sentí como si una brisa suave y maternal me abrazara a través de la ventana entreabierta. Mi embarazo avanzaba cada día más y sabía que debía actuar pronto, antes de que fuera evidente para todos.
La situación se volvía más complicada con cada amanecer. Me sentía como un nopal marchito en el desierto, pero con una flor pequeñita que insistía en brotar. Con apenas 17 años inocentes, cargaba no solo con mi dolor silencioso, sino también con una nueva vida y una fortaleza interior que solo conocemos quienes hemos vivido momentos muy oscuros. Mientras papá platicaba ruidosamente con sus amigos en el portal desgastado, yo soñaba despierta con los caminos serpenteantes de la sierra maternal. Dormía con el cuchillo cerca de mi almohada, lista para cualquier oportunidad de escape. El monte espeso, que antes me parecía una prisión verde, ahora representaba mi camino precioso hacia la libertad anhelada. Así que una tarde dorada, cuando el sol cansado se ocultaba tras los mezquites antiguos, decidí que en la próxima noche sin luna escaparíamos juntos, mi bebé inocente, el recuerdo dulce de mi madre y yo. A pesar del miedo profundo que me helaba los huesos, sabía que no podía esperar más tiempo. La luz de esperanza que mamá sembró en mi corazón seguía viva como una estrella, y lucharía hasta el final por un futuro mejor, porque ahora no solo era por mí, sino por la vida preciosa que llevaba dentro. La noche cayó pesada y oscura sobre el rancho solitario, apenas interrumpida por el canto melancólico de los grillos y el viento que silbaba suavemente entre las tejas rotas. Papá dormía profundamente en la hamaca vieja del portal, con una botella vacía de mezcal en su mano callosa. Era el momento preciso que tanto había esperado en mis oraciones. Me levanté despacio como una sombra, con el corazón retumbando en mi pecho asustado. Las tablas viejas del piso crujieron bajo mis pies descalzos y temblorosos. Agarré las tortillas guardadas y, temblando como una hoja, susurré: «Mamá querida, ayúdame». La brisa fría que se colaba por la puerta gastada me dio valor para continuar mi camino. Con mucho cuidado y temor, abrí la puerta trasera oxidada. La madera antigua rechinó levemente, pero los ronquidos fuertes de papá cubrieron el ruido del ator. Al salir al patio oscuro, sentí la tierra fría y húmeda bajo mis pies descalzos. Los arbustos silenciosos parecían guardianes protectores de mi escape desesperado. Pasé junto a la cruz sencilla de madera que marcaba donde descansaba mi mamá querida. Las piernas cansadas casi me fallaron, pero me obligué a seguir adelante. «Perdóname, mamacita del alma», murmuré con dolor antes de tomar el sendero estrecho hacia el arroyo murmurante. La maleza espesa se cerraba a mi paso mientras avanzaba sigilosamente, las hojas húmedas rozaban suavemente mi piel y las ramas delgadas se enredaban en los bordes desgastados de mi vestido. El penetrante aroma a tierra mojada y vegetación silvestre inundaba el ambiente nocturno, pero seguí adelante valientemente, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado. Pronto, el arroyo cristalino se reveló entre los árboles frondosos del bosque. El agua transparente fluía serenamente, como un espejo plateado que reflejaba las escasas estrellas brillantes visibles en el cielo nublado. Me incliné cuidadosamente para beber de mis manos temblorosas, sintiendo como el agua fresca aliviaba mi sed profunda y calmaba mis nervios tensos. Continué por la orilla sinuosa, esquivando piedras resbalosas y ramas caídas. Los insectos nocturnos me molestaban incesantemente y el lodo pegajoso se adhería a mis pies descalzos, pero debía seguir adelante. Mi bebé se movió suavemente y susurré con inmensa ternura: «Tranquilo, mi amor, pronto estaremos a salvo». El susurro melodioso del viento entre los árboles antiguos parecía una melodía melancólica. Cada paso decidido me alejaba de aquellos momentos sombríos que anhelaba olvidar. Me aferré firmemente a mi pequeño machete mientras avanzaba con determinación. La vegetación abundante se hacía más espesa conforme subía por la ladera resbaladiza, sujetándome desesperadamente de raíces retorcidas y piedras filosas para mantener el equilibrio precario. Mi cuerpo exhausto estaba adolorido, mis manos delicadas lastimadas, pero las ansias incontenibles de libertad eran más fuertes que cualquier dolor físico. Al llegar finalmente a la cima empinada de la pendiente, me detuve jadeante para recuperar el aliento perdido. Miré con temor hacia atrás, donde la oscuridad profunda ocultaba la casa siniestra. Se veía tan distante ahora, como si perteneciera a otra vida pasada. El ladrido amenazante de los perros en la lejanía hizo que mi corazón asustado saltara. ¿Se habría dado cuenta ya de mi ausencia silenciosa?
Apresuré angustiada el paso, sintiendo las ramas afiladas rozar mis piernas cansadas. El dolor punzante me recordaba que estaba viva y libre al fin. El murmullo constante del arroyo me acompañaba fielmente mientras caminaba por la orilla traicionera, cada vez más empinada y peligrosa. Mi ropa gastada estaba empapada y enlodada, pero no podía detenerme ahora. La hierba alta amortiguaba mis pasos sigilosos, aunque cada crujido repentino me hacía voltear sobresaltada, temiendo ver alguna sombra amenazante surgir de la oscuridad absoluta. Después de lo que pareció una eternidad angustiante, encontré las grandes rocas imponentes que marcaban el inicio majestuoso de la sierra. Era exactamente como mi madre querida lo había descrito en sus cartas amarillentas. Mi corazón palpitante latía con fuerza renovada, sabía que estaba cerca de mi destino. La subida empinada fue extremadamente difícil, el aire escaso lastimaba mis pulmones ardientes y mis piernas temblorosas flaqueaban con cada paso inseguro. Me resbalé varias veces en las piedras lisas y traicioneras, pero me aferré con todas mis fuerzas a las raíces firmes y troncos rugosos para continuar. El cansancio abrumador pesaba, pero la esperanza brillante me daba fuerzas para seguir adelante. Desde la cima majestuosa, al amanecer dorado, contemplé maravillada el valle extenso que se extendía abajo. El pueblito pintoresco, con sus casitas encaladas y techos rojizos de teja, se escondía tímidamente entre la vegetación exuberante y los campos dorados iluminados por los primeros rayos cálidos del sol naciente. Las lágrimas de alivio brotaron de mis ojos cansados. Me tambaleé al descender cautelosamente, mis piernas débiles apenas respondían, pero no podía detenerme ahora. La maleza espesa seguía siendo densa y el camino sinuoso traicionero. Mis manos delicadas dolían intensamente de tanto sujetarme. El miedo constante a caer y lastimar a mi bebé inocente me hacía avanzar con extrema cautela. Al dejar atrás las montañas imponentes, crucé un campo abierto donde la hierba alta y suave acariciaba tiernamente mis piernas lastimadas. La brisa fresca de la mañana rozó delicadamente mi rostro y, por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente sin angustia opresiva. Ya nadie podría alcanzarme jamás. Frente a mí vi una cerca rústica de madera y, más allá, una casita sencilla y acogedora de adobe con techo de tejas rojas. Era la casa bendita de mi tía Lupita. El humo gris que salía de la chimenea y el aroma reconfortante a leña me recordaron dulcemente mi infancia feliz junto a mi madre adorada. Me acerqué temblorosa a la puerta despacio, con las manos temblorosas y las piernas exhaustas. Toqué suavemente, esperando con el corazón acelerado que alguien respondiera. Cuando la puerta se abrió, apareció una señora de cabello plateado y rostro surcado por arrugas que reflejaban sabiduría, con ojos que irradiaban bondad. Al verme, sus ojos se humedecieron mientras susurraba, «La hija de Olinda». Sin poder contenerme, me refugié en sus brazos, sintiendo como mi cuerpo agotado finalmente encontraba consuelo. «Ayúdame, tía, por favor», supliqué entre lágrimas, liberando todo el dolor acumulado. Me estrechó con ternura maternal, guiándome hacia el interior de su hogar. «Ya estás en casa, mi niña. Aquí estarás protegida», murmuró, acunándome contra su pecho como solía hacerlo mi madre en mi niñez. La casa de mi tía abuela era sencilla y reconfortante, construida con adobe y vigas de mezquite, similar a los hogares humildes donde crecí. El aroma a café de olla y leña de mezquite inundaba el ambiente, transportándome a los días felices cuando mi madre preparaba el desayuno. El calorcito del fogón crepitaba mientras me sentaba exhausta en una silla de madera cubierta con un sarape tejido. Todo mi cuerpo dolía, mis piernas estaban inflamadas, mi vientre más pesado que nunca y mi corazón aún latía agitado, como si siguiera en fuga, aunque ya estuviera a salvo. Mi tía abuela, con sus manos curtidas por el trabajo y su cabello blanco como algodón, se sentó junto a mí mirándome con compasión. Me ofreció un vaso con agua fresca, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Al ver su rostro, tan parecido al de mi madre, las lágrimas brotaron sin control. Su presencia era el refugio que tanto anhelé durante mis noches de angustia. «Cuéntame, mijita, ¿qué te trae así?», preguntó con voz dulce pero firme, como si intuyera la pesada carga que llevaba dentro. Intenté hablar,
Pero las palabras no salían. Solo pude contemplar la calidez de aquel hogar que me recordaba tanto a mi madre. Mamá enfermó. Se fue apagando poco a poco hasta que sus fuerzas la abandonaron y quedé sola con él. Las lágrimas caían sobre el mantel bordado. Mi tía tomó mi mano con firmeza, escuchando en silencio. Su tacto cariñoso me devolvió a tiempos más felices. Continué, dejando salir mi dolor. Papá cambió, su mirada se volvió distinta. Mi voz se quebró mientras mi cuerpo temblaba. Me quería entregar a desconocidos por dinero. Su rostro se ensombreció de tristeza e indignación. Virgencita Santa, murmuró, secándose las lágrimas con su rebozo. Con un gesto silencioso me animó a seguir. Era apenas una niña, exclamé con la voz entrecortada. Y él solo pensaba en el dinero, como si yo fuera mercancía. No tenía escape, solo el monte y el arroyo, y mamá ya no estaba para protegerme. El llanto me venció por completo. Me encogí como una niña pequeña, aferrándome a su mano. Mi tía, con voz temblorosa, me sentó en su regazo y me abrazó con todo su amor. Mi niña preciosa, ¿cuánto has sufrido?, susurró, acariciando mi cabello enmarañado. Permanecimos así largo rato, solo interrumpidas por el susurro del viento en la ventana y el crepitar de la leña. Lloré suavemente sobre su hombro, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien me veía como ser humano. Estoy esperando un bebé, tía, confesé entre sollozos. No sé de quién es, solo sé que es producto de todo esto y no pude protegerme ni a mí ni a esta criatura, murmuré, sintiéndome diminuta y vulnerable. Ella me estrechó aún más fuerte contra su pecho. Todo será distinto ahora, mi niña. Aquí están seguras y cuidaré de las dos como siempre debí hacerlo. Me dijo con voz entrecortada pero firme. Después de un momento, me miró con sus ojos húmedos. ¿Sabéis? Hace unas semanas tuve un sueño con tu mamá Carmen. Se veía radiante, con aquel vestido turquesa que usaba para las fiestas del pueblo, y me dijo: Lupita, mi pequeña podría llegar a tu puerta. Recíbela. Protege a mi hija. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Soñaste con mamá?, pregunté asombrada. Así es. Y sentí que no era un sueño común. Me explicó que era una señal. En mi corazón presentía que vendrías y cuando tocaste a mi puerta, supe que era momento de cumplir el deseo de Carmen. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Era como si mamá me abrazara a través de doña Lupita. Entonces mamá sigue conmigo, susurré con la voz quebrada. Siempre lo ha estado, mi niña, respondió con una sonrisa dulce, limpiando mis lágrimas con la orilla de su mandil. Ella te guió hasta aquí. Ahora me toca cuidarte. Me refugié en sus brazos, sintiendo un calor especial. Era diferente, era un abrazo de familia, de alguien que me quería sin condiciones. Un abrazo de hogar. Se levantó despacio y tomó un rebozo de lana con el que cubrió mis hombros. Ahora vas a descansar. Tu bebé necesita una mamá fuerte y sana. Aquí estarás protegida. ¿Me entiendes?, dijo, acariciando mi rostro cansado. Asentí, pero antes que saliera del cuarto, tomé su mano y miré sus ojos firmes. Tengo miedo, tía. Temo que me encuentre. Respiró profundo y se acomodó su rebozo. No vendrá. Está muy lejos, y si apareciera, no pasará de la entrada del pueblo. Hablaré con el padre Francisco, con los vecinos. Si alguien viene con malas intenciones, todo el pueblo te defenderá. Sentí que mi alma se aliviaba. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Me incorporé lentamente, con el cuerpo adolorido, recordando todo lo vivido. El dolor persistía, pero algo nuevo brillaba dentro, la esperanza. Fui al pequeño cuarto del fondo, donde había una cama de madera con un cobertor de parches. Las sencillas paredes de adobe, la fragancia a hierbabuena en la almohada, todo me transmitía una tranquilidad que no conocía. Me recosté sintiendo el peso de mi vientre y mis recuerdos. Antes de cerrar los ojos, contemplé el cielo estrellado por la ventana. Sonreí, aún con lágrimas frescas. Lo logré, mamá. Lo logré, murmur. Y ahí, en el cobijo de mi nuevo hogar, sentí que mamá verdaderamente me acompañaba y que lo más difícil, aunque dolía,
había quedado atrás. Los días comenzaron a pasar tranquilamente en aquella casita del pueblo. Cada amanecer traía el aroma del café de olla y el calorcito del fogón de leña. Poco a poco, el silencio del monte ya no me asustaba, se volvió mi refugio. Después de tanto tiempo temiendo hasta el canto de los grillos, ahora podía respirar con calma. Aunque mi corazón seguía lastimado, mi tía Lupita me ayudaba sin presiones. Me enseñó las labores del hogar con paciencia, respetando mis dolencias y mis silencios. Ya tenía casi 6 meses de embarazo y mi pancita pesaba más cada día. Me dolía la espalda y la piel se me estiraba, pero me aferraba a la idea de que este bebé era mi nueva ilusión. A pesar de la paz en la casa, las pesadillas me visitaban. Por las noches despertaba agitada, con el corazón latiendo fuerte, reviviendo momentos difíciles en mis sueños. Me acurrucaba, abrazándome y susurrando oraciones. Mi tía me observaba callada, respetando mis momentos. Solo hablaba cuando yo quería hacerlo. Era una mujer de pocas palabras, pero de mucho cariño. A veces me encontraba llorando sola y simplemente me sentaba en su regazo. Llora, mi niña. Tus lágrimas son como rezos, me decía, y yo me permitía desahogarme. Las tardes transcurrían con serenidad en aquella casa de Pueblo Nuevo, Baja California. Me dedicaba a barrer el patio, aun con mi pancita que me hacía ir despacio. Solía sentarme bajo el aguacate frondoso, sintiendo la suave brisa y las hojas danzando al caer. Mi mente poco a poco se llenaba de dulces pensamientos, imaginando el rostro de mi bebé, preguntándome si sería niña o niño, si tendría los ojos de mi madre Carmen o la sonrisa que el tiempo me había quitado. El pueblo era tranquilo y acogedor. Las vecinas comenzaron a visitar, invitadas por doña Lupita. Al principio llegaban con miradas curiosas, susurrando entre ellas, pero después se volvieron cariñosas. Es la hija de Carmen, tiene su bondad, decían, y esas palabras me traían el calor del recuerdo de mamá. Aún así, me costó tiempo confiar. Sonreía tímidamente, escondía las manos en mi vestido y hablaba bajito. Las cicatrices no solo estaban en mi cuerpo, sino en mi alma. Cada movimiento mío era cauteloso, como si las sombras del pasado aún me siguieran. Una tarde, mientras cosía un cobijita para mi bebé con retazos que doña Lupita guardaba, sentí por primera vez sus movimientos. Me sorprendí y puse mi mano en mi vientre, sonriendo entre lágrimas. «Estás aquí conmigo, ¿verdad?», susurré, sintiendo que ese pequeño movimiento me devolvía la ilusión que creía perdida. Doña Lupita vio mi sonrisa y la compartió, con esa mirada sabia de quien sabe que la vida renace hasta en tierra árida. «Este angelito ya está diciendo, aquí estoy, mamá», bromeó, y por primera vez en mucho tiempo, reí de corazón. Las noches seguían siendo largas. Me mecía en la hamaca, mirando el techo de adobe y escuchando el canto de los tecolotes. Pensaba en el futuro. ¿Mi bebé tendría una vida tranquila? ¿Podría ser una madre fuerte como lo fue mamá conmigo? Me preocupaba no estar a la altura. Mi pancita crecía rápido y a los 6 meses mi cuerpo me pedía más descanso. Doña Lupita me hacía recostarme después de la comida, cubriéndome con un rebozo y diciendo: «Quien trae vida, debe cuidarse con amor». Mi sueño era ligero. Cualquier ruidito me hacía abrir los ojos y mirar hacia la oscuridad, temiendo que las pesadillas se volvieran realidad. Pero pronto recordaba que ahora tenía un hogar seguro. Una noche me levanté despacio y me acerqué a la ventana. El pueblo dormía. El cielo estrellado iluminaba el patio y el aroma a leña llegaba desde la cocina. Afuera, el viento mecía las hojas del aguacate y se llevaba mis penas. Puse mi mano sobre mi vientre y susurré: «Tu abuelita nos cuida desde el cielo y yo te cuidaré aquí en la tierra». Por primera vez en mucho tiempo me sentí valiente. Doña Lupita, aunque callada, me daba fortaleza. «Llevas sangre de mujeres fuertes, Alma». La sangre de tu madre, la mía, y este bebé crecerá sabiendo que viene de buena raíz, me decía mientras me servía té de manzanilla para calmar mi angustia. Sabía que el camino sería largo. Las heridas del alma no sanan de la noche a la mañana, y los miedos son como sombras persistentes. Pero en esta casa, con este cariño y con la nueva vida creciendo dentro de mí,
empezaba a ver la luz. A pesar de todo lo vivido, poco a poco volvía a sentirme persona. El octavo mes pesó mucho sobre mis hombros y mi espalda. Cada paso me costaba trabajo y me recordaba todo lo que había pasado. Mi pancita parecía que iba a reventar en cualquier momento, y las noches se llenaban de recuerdos tristes y dolores pasajeros, como rayitos anunciando la tormenta. Me dolía el cuerpo y mi mente me jugaba malas pasadas. Los recuerdos del rancho viejo me perseguían, el sonido de la hamaca y el viento entre las rendijas de adobe, donde estuve encerrada. Doña Lupita me cuidaba, pero era difícil soltar el peso, incluso con la hamaca nueva y el té de hierbas a mi lado. El miedo regresaba cuando caía la noche. Cuando llegó el momento una madrugada fría, supe que no había vuelta atrás. Me desperté con un dolor que nunca había sentido y llamé a doña Lupita, quien llegó corriendo a mi lado. «Ya es hora», dijo con mirada firme y un trapo limpio en las manos. Me llevó a la sala, me acostó en el colchón y preparó todo en silencio. El dolor era muy fuerte, me encogía y apretaba la tela con todas mis fuerzas. Todo mi cuerpo temblaba, pero lo peor eran los recuerdos que volvían. Cada dolor me llevaba al rancho viejo. Los recuerdos me invadían. «No me dejen sola», grité entre lágrimas, sin poder distinguir entre el dolor del parto y los recuerdos. Era como vivir una pesadilla. «Mírame, mijita, mírame bien». Doña Lupita me sostuvo el rostro con sus manos trabajadoras, sus ojos brillaban con lágrimas y fuerza. «Ya estás a salvo, esto es diferente. Viene tu bebé, es vida nueva, Alma». Sus palabras me sacaron de la oscuridad. Miré su rostro firme y supe que estaba ahí, en la casa segura de doña Lupita, lejos del rancho viejo. El dolor seguía, pero ahora luchaba por algo hermoso. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a filtrarse por la ventana, llegó mi pequeña Marisol al mundo. Sus primeros sollozos llenaron el cuarto y mi corazón de una emoción indescriptible. Cuando doña Lupita puso ese pequeño angelito en mis brazos, con sus manitas cerradas y su piel rosada, las lágrimas brotaron sin control. «Mi niña hermosa, aquí está tu mamá, aquí estoy contigo». Los días que siguieron fueron de recuperación física, pero cada vez que miraba a mi bebé durmiendo en su cunita improvisada, sentía que algo nuevo florecía en mi interior. Me había transformado, ahora era madre. Y a pesar de mis heridas del pasado, me sentía completa gracias a ella. La tercera noche, agotada, me quedé dormida con mi niña sobre mi pecho y soñé con mi mamá Carmen. El patio del rancho estaba bañado por la luz de la luna y ella me esperaba ahí, con ese vestido azul que tanto me gustaba. La brisa le movía el cabello suavemente y al acercarme, me regaló una sonrisa. «Mi pequeña flor, cuánto te he extrañado», me dijo con su voz dulce. «Quería abrazarla». «Mamá, ha sido tan difícil», le susurré. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría. Me acarició el cabello como cuando era niña. «Lo sé, mi amor. Te he acompañado en cada momento difícil. Eres valiente, Alma, más valiente de lo que yo pude ser. Temo por mi niña, mamá, temo que no se encuentre», murmuré con la voz entrecortada. Me miró a los ojos y apretó mi mano con cariño. «Esta bebé es tu bendición, mi pequeña flor. Ella te da fuerza. Lo que viviste quedó atrás, ahora tu misión es protegerla. El ayer no definirá tu mañana». «Me siento tan frágil, mamá», sollocé. «Su sombra aún me persigue». Ella sonrió con ternura. «Sentir miedo no te hace débil. La debilidad está en rendirse, y tú nunca te rendiste, Alma. Sobreviviste y trajiste una nueva vida al mundo. Ahora serás la madre que yo fui para ti. ¿Me lo prometes?» «Lo prometo», respondí entre lágrimas. Me besó la frente y mientras se desvanecía con la brisa, susurró: «Siempre estaré contigo, cuidándolas». Desperté con los primeros rayos del sol y mi pequeña dormida tranquilamente sobre mi pecho. Acaricié su carita y le susurré: «La abuelita nos cuida desde el cielo». Sentí una calidez que alejó las sombras del miedo. 2 días después, un muchacho del pueblo le trajo una carta a doña Lupita. Al leerla, su rostro se transformó. Ya presentía las noticias. «Es sobre tu papá, Alma», dijo, mirándome fijamente. «Dicen que está perdido,
Sin rumbo, rodeado de gente mala del sur. Y hay más, ha estado preguntando por ti en los pueblos. Sentí que la sangre se me helaba, el corazón se me aceleró y mi primer impulso fue mirar a mi bebé, como si fuera lo único importante en mi mundo. ¿Sabe que estoy aquí?, pregunté con voz temblorosa. Todavía no, pero si está moviendo a esa clase de personas, podría hacer cualquier cosa. La gente dice que está fuera de sí, respondió doña Lupita con seriedad. Sentí esa antigua sensación de ser perseguida, pero al sostener a mi niña en brazos, supe que esta vez sería diferente. No huiría más. Si viene, la defenderé con mi vida, dije con una fuerza que no sabía que tenía. Doña Lupita asintió, con lágrimas en los ojos. Eres hija de Carmen, mi niña, y ahora eres madre. Una madre se vuelve leona para proteger a sus crías. Las semanas siguientes fueron una mezcla de dulzura y preocupación. Cada mañana, al tener a mi niña en brazos y sentir el calor de su piel, la vida tenía un sabor diferente, más dulce. Pero bastaba que cayera la noche y el silencio de la sierra me rodeara para que mi pecho se apretara de forma familiar. Sabía que papá no estaba cerca físicamente, pero los recuerdos tienen el poder de atravesar distancias, de perseguirnos. Incluso cuando el peligro era solo un recuerdo, los amaneceres eran lo más difícil. El llanto suave de mi bebé me despertaba y, aunque la acunaba en mis brazos, los fantasmas no me dejaban en paz. Me sorprendía mirando por la ventana, buscando sombras entre los mezquites o esperando escuchar pasos acercándose al portal. Mi cuerpo estaba seguro en esta casa, pero mi mente seguía en el rancho donde crecí y sufrí. Doña Lupita observaba mi cansancio sin presionarme. A veces me trenzaba el pelo en silencio, dándome ese cariño que ya no sabía pedir. Este miedo sigue viviendo dentro de ti, mi niña, me decía suavemente, pero un día se cansará y se irá, te lo prometo. No apures a tu corazón. Las pesadillas llegaban en las noches más frías. Soñaba con el rancho viejo, con rostros amenazantes. En el sueño, escuchaba voces que me hacían temblar. Despertaba con la respiración entrecortada, como si volviera a estar atrapada en esa tierra árida. El pueblo pronto notó mi silencio y mis ojeras profundas. Algunas señoras venían a traer caldito de pollo o palabras de aliento, pero con preocupación en sus miradas. Otras cuchicheaban junto al pozo, pero sabía que no era por maldad, les sorprendía lo callada que me había vuelto. Doña Refugio, la curandera del pueblo, un día entró a la casa sin avisar. Con sus oraciones bajitas y sus manos sabias, puso una cruz de palma en la puerta y dijo, sin mirarme, aquí ya no entra ningún mal, ni en sueños. Esta es tierra bendita. Aún así, la inquietud seguía en mi pecho y era más que miedo. Era como si esperara que algo sucediera, como si hubiera un ciclo que necesitaba cerrarse antes de poder respirar en paz con mi niña. Fue entonces cuando, en una tarde nublada, con la llovizna cayendo y la tierra desprendiendo ese olor a hierba mojada, un hombre apareció en la puerta. Era un conocido del pueblo de donde escapé, un anciano que solía vender carne en el rancho. Doña Lupita salió a atenderlo y regresó con el rostro sombrío. Se sentó en la orilla de la mesa y suspiró profundamente. Cuando me llamó, sentí que el estómago se me hacía un nudo. Sabía que eran noticias. ¿Qué pasa, tía?, pregunté con la voz temblorosa. Me miró profundamente a los ojos, como si dudara en decirme para no lastimarme. Dicen que anda perdido, sin rumbo, rodeado de malas compañías. Dicen que ya ni habla bien, que vive en la sierra. El piso pareció desaparecer bajo mis pies. Durante años, le había temido a ese hombre y ahora era solo una sombra de lo que fue. La sombra que perseguía mis sueños se estaba desvaneciendo poco a poco. Algunos decían que se había perdido, pero nadie lo sabía con certeza. Los rumores susurraban que ahora vivía en lo más profundo de la sierra, comentó mi tía abuela con voz suave. Me quedé quieta, abrazando a mi pequeña Marisol, mientras procesaba aquellas palabras. No sentí alivio ni rencor, solo un vacío inexplicable al saber que aquel hombre que tanto daño me había causado ahora estaba perdido en su propio camino. Pasé el resto de la tarde meciendo a mi niña en el columpio del portal,
con la mirada perdida entre las ramas de los aguacates que se mecían con la brisa. Las lágrimas se mezclaron con el viento, llevándose consigo las hojas secas que danzaban en el patio. «Ya no puede lastimarte», murmuró mi tía abuela, acercándose con ese cariño que reconfortaba más que cualquier cobija. «Ahora está lejos, en la sierra. Aquí tienes un hogar, con tu pequeña y conmigo». Suspiré profundamente, intentando soltar esa carga que llevaba dentro. Aunque los recuerdos seguían ahí, tenía a mi hija, y al ver su carita dormida, supe que ella sería mi fortaleza día tras día. Esa noche, antes de dormir, sentí que algo había cambiado. Era como si un ciclo se cerrara, como si por fin pudiera respirar libremente. El pasado se había convertido en polvo, mezclándose con el tiempo. La mañana siguiente, el sol parecía brillar diferente, como si el cielo supiera que algo en mi interior había sanado. Mecí suavemente a Marisol en la hamaca y, por primera vez en mucho tiempo, ese movimiento me recordó los momentos dulces de mi niñez, cuando mamá me arrullaba cantando Cielito lindo. Mi pequeña dormía tranquila, su carita redonda respirando serenamente. Acaricié sus mejillas y me maravillé de cómo alguien tan pequeñito podía darme tanta fuerza. En los días siguientes, mi tía abuela me animó a salir más. Cada paseo al huerto o al arroyo era un pequeño triunfo, con mi niña en brazos dándome valor. Quería mostrarle que el mundo podía ser hermoso, aun después de la tormenta. Las vecinas comenzaron a acercarse. Doña Refugio vino con hierbabuena fresca y una sonrisa cálida. «Eres toda una madre ahora», me dijo. «Una madre que florece como los nopales después de la lluvia». Me integré al grupo de costura de las señoras. Sentada bajo el mezquite, con aguja e hilo entre los dedos, sentí que algo nuevo brotaba en mi interior. Sonreír ya no era tan difícil, especialmente cuando veía a mi hija dormitar en su cunita improvisada. Las pláticas con las mujeres se volvieron más profundas. Compartían sus propias historias de superación, y entre puntada y puntada, entendí que todos cargamos nuestras propias batallas. Al atardecer, nos sentábamos en el portal mi tía abuela y yo, con Marisol en mi regazo. El aroma del café de olla se mezclaba con el canto de los cenzontes y el calor de la madera vieja. Era un silencio bonito, de esos que abrazan y dan paz. Una noche, mientras arrullaba a mi niña, me sorprendí cantando las mismas canciones que mamá me cantaba. Mi voz salía suave. «Duérmete mi niña, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón». Entre los versos sentía la presencia de mamá, guiándome desde donde estuviera. Poco a poco, comencé a caminar más por el pueblo, con mi pequeña bien amarrada al rebozo. Cada rostro conocido que me saludaba era como un adobe más en la construcción de mi nuevo hogar. Por primera vez, las miradas de la gente no me pesaban. Una tarde, mientras lavaba la ropita de Marisol en el arroyo, dejé que el agua fresca se llevara mis penas junto con el jabón. El olor a tierra mojada me recordó a mamá lavando conmigo, sus pies en el agua, su sonrisa ligera. «Lo bueno siempre regresa, mi niña», escuché su voz en el viento y sonreí entre lágrimas. Marisol crecía despacio, sus ojitos atentos y sus deditos agarrando mis trenzas. Me miraba como si viera algo que nadie más podía ver, y yo, al mirarla, entendía que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Mi tía abuela me enseñó a preparar remedios caseros, té de manzanilla para los cólicos y ungüentos para las rozaduras. «Ya eres toda una madre mexicana», decía con orgullo, y sentí que, aunque me faltaba mucho por aprender, iba por buen camino. Al anochecer, me recostaba en el pasto del patio a mirar el cielo anaranjado. Mi corazón se sentía lleno y vacío a la vez. Lleno del amor nuevo que florecía y vacío del miedo que poco a poco se iba. Una tarde, mi tía abuela se sentó conmigo en el pasto, sus ojos en el mismo cielo. «Sabes que tu madre siempre dijo que eras la niña más fuerte que había visto nacer en estas tierras», me dijo. Y mira, tenía razón. Sonreí, abrazando a mi pequeña. «Creo que sí lo soy», susurré con voz entrecortada, sintiendo que el orgullo brotaba despacito. Después, en el portal, mientras el viento mecía las bugambilias y el olor a tierra húmeda subía del suelo, entendí que la libertad no solo estaba en estar lejos del rancho. La libertad era ese momento. Yo,
mi hija y el viento trayendo la voz de mamá. El pueblo comenzó a llamarme para ayudar en las fiestas patronales y cuidar a los niños durante la misa. Acepté tímidamente, sintiéndome parte de algo más grande. Era diferente ahora, no era una huida sino un regreso a la vida, recuperando algo que creí perdido, dignidad y pertenencia. Los días tomaron otro ritmo. El cacareo de las gallinas, el aroma del café recién molido y el susurro del viento entre los árboles eran señales de que la vida me daba espacio para sanar. Me levantaba antes del amanecer, con mi niña respirando tranquila a mi lado, y sentía que cada día sería mejor, aunque todavía quedaran algunas sombras en mi corazón. Marisol crecía rápido, sus ojitos cada vez más despiertos y curiosos. Su sonrisa inocente me llenó de una paz inexplicable, transformándome por completo. Durante esos momentos tranquilos, mientras descansábamos en el columpio del portal o cuando la alimentaba bajo la sombra del mezquite, sentí que poco a poco echaba raíces en esta tierra bendita. La vida cotidiana con doña Lupita tenía una belleza simple y natural. Compartíamos el desayuno en el portal, viendo cómo el sol de la mañana iluminaba el patio con sus rayos dorados. Con paciencia y cariño, me fue enseñando los secretos de las hierbas medicinales, cómo curar dolencias y ayudar a las madres del pueblo cuando necesitaban una mano con sus pequeños. Me sentí parte de algo más grande, como si por fin hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Pero había días en que los recuerdos volvían sin avisar. En medio de mis quehaceres, lavando ropa en el arroyo o barriendo el patio de tierra, me quedaba inmóvil, con la mirada perdida, sintiendo la presencia de aquellos días difíciles. Era como si el crujir de la puerta vieja o el aroma del campo húmedo en la noche me transportaran a otro tiempo. En esos momentos, abrazaba a mi niña con más fuerza, como si su presencia me anclara al presente. Y así era, porque su risa alegre siempre me devolvía la luz. Doña Lupita lo entendía todo sin necesidad de palabras. El cuerpo recuerda, pero el espíritu sana, me decía con su voz serena. Dale tiempo al tiempo. Como el nopal después de la sequía, volverás a florecer. Los domingos empecé a acompañar a las mujeres del pueblo a la capilla de San Francisco. El aroma del copal y los cantos me traían recuerdos de mamá, cuando rezábamos juntas bajo el aguacate en el rancho. Con mi pequeña en brazos, me arrodillaba sintiendo que, a pesar de todo, seguía en pie. Las vecinas comenzaron a tratarme con un cariño especial. Me llamaban para cuidar a sus pequeños o para ayudar con los preparativos de las fiestas patronales. Cada invitación era como un hilo más que me tejía a esta comunidad, a esta nueva vida. Mi niña se ganó el corazón de todos. Las señoras la cargaban con amor y decían, esta criatura tiene luz propia. Es el orgullo de su madre. Yo sonreía tímidamente, sintiendo el calor de la aceptación en mi corazón. Sin embargo, había noches en que los recuerdos pesaban más que la brisa fresca del portal. Una madrugada me desperté inquieta, después de soñar con voces del pasado. Salí despacio al portal y me senté abrazando mis rodillas, contemplando el monte silencioso. Doña Lupita se despertó y se sentó a mi lado. En silencio, escuchamos juntas los sonidos de la noche, hasta que me dijo: las heridas del alma duelen más que las del cuerpo, pero tienes un árbol de vida creciendo dentro de ti. Tu niña está sembrando nuevas esperanzas en tu corazón. En el fondo, sabía que tenía razón. Día tras día, el peso en mi alma se hacía más ligero. Ya no solo recordaba los momentos difíciles, sino también las siestas con mi pequeña sobre mi pecho, el aroma de las flores del patio. Ya no era solo miedo, era también fortaleza, vida nueva y protección. Empecé a escribir pequeñas notas con recuerdos bonitos de mamá y las guardaba en una olla de barro que doña Lupita me regaló. Era mi manera de mantener viva la memoria del amor de mi madre y transmitirlo a mi hija. Entre el trabajo en el pueblo, las tardes bajo los árboles y las noches arrullando a mi pequeña, comprendí que la esperanza ya no era algo lejano, sino una semilla que crecía dentro de mí. Ya no era solo aquella jovencita lastimada, me había convertido en una mujer que florecía de nuevo, aunque las ramas tuvieran sus marcas. El tiempo, ese compañero silencioso que no pide permiso para pasar, seguía su curso sin prisa. Hoy, a mis 70 años, sentada en el portal de esta casa de adobe,
miro el mundo con los ojos de quien ha aprendido entre lágrimas y sonrisas el peso y la ligereza de vivir. El columpio que mecía a mi niña ahora arrulla a mis nietos, y la brisa que entra por la puerta ya no trae temores, solo nostalgia dulce. Mi hija creció fuerte y bondadosa, es una mujer llena de valor y dulzura, que mira el mundo con firmeza pero siempre con una sonrisa en los labios. La vi dar sus primeros pasos aquí en el patio, tropezando con las raíces del mezquite, y ahora la veo criando a sus propios hijos con la sabiduría que heredó de su abuela Olinda y de doña Lupita. Crecimos juntas, mi niña y yo. Cada fiebre que cuidé al amanecer, cada diente de leche que cayó, cada pregunta que me hizo mirando las estrellas, fueron momentos que me dieron fuerza. Y hoy es ella quien me sostiene cuando la memoria falla o cuando la nostalgia aprieta demasiado. El pueblo también ha cambiado, hay casas nuevas, pero el aroma a tierra mojada y el canto de las chicharras siguen siendo los mismos que me recibieron cuando llegué aquí, buscando refugio. La gente del pueblo se volvió mi familia. Me convertí en hermana, comadre, consejera y, para muchos, una segunda madre. Mi hija es parte viva de esta comunidad, cuida a los niños del pueblo como yo lo hice, ayuda en las fiestas y tiene ese modo dulce y firme que heredó de su abuela. Cuando la veo jugando con mis nietos en el patio, reconozco en sus gestos el espíritu de mi madre y el cariño de todas las mujeres que nos precedieron. Doña Lupita, mi querida tía abuela, fue más que un refugio, fue el árbol que me dio sombra cuando más la necesitaba. Ella me enseñó que el miedo no debe hacer nido en el corazón. Ella fue quien sostuvo mi mano cuando mi corazón necesitaba sanar. La vida tiene sus ciclos, y su historia merece ser contada otro día. Se fue tan suavemente como llegó, dejándome un tesoro de enseñanzas que guardo como el más preciado regalo. Su ausencia se siente en el portal, en la cocina y en las tardes de historias. Pero cuando sopla el viento y veo a mi hija tendiendo rebozos en el tendedero, sé que su espíritu vive en nosotras, en nuestras palabras y decisiones. Hoy me siento en el portal y comparto historias con mis nietos como ella lo hacía. Les hablo del desierto, las estrellas, las oraciones que mi madre me enseñó y la fe que protege a quienes la llevan en el corazón. Mi nietecita Preguintant. Abuela, ¿cómo te volviste tan fuerte? Sonrío mientras les peino sus trencitas y respondo. Por el amor de una madre valiente, la sabiduría de una tía querida y porque ustedes me enseñan a ser fuerte cada día. La casa sigue siendo sencilla, con sus paredes de adobe y muebles de mezquite que han visto pasar los años. El aroma del café de olla, el calor del fogón y la alegría del patio me recuerdan que estoy donde debo estar. A veces, mientras miro por la ventana a mi hija y mis nietas cortando hierbabuena y epazote, pienso en aquella jovencita que salió del rancho buscando un nuevo amanecer, y que ahora es una mujer arraigada a esta tierra bendita. Las noches son serenas pero llenas de vida. Me meceo en la hamaca con mi rebozo, dejando que la brisa cuente sus historias mientras la luna baña el patio de plata. Siento cerca la presencia de mamá y mi tía, como si me dijeran que todo está en su lugar. La nostalgia viene y va, pero ya no lastima. Es parte de mi historia, no su final. Así transcurren los días, entre el aroma a flores de calabaza, el calor del comal y mis nietos pidiendo otra historia. Jovencita, si has llegado hasta aquí conmigo, gracias de corazón. Esta historia no es solo mía, es de tantas mujeres que caminaron en la oscuridad hasta encontrar la luz del día. Cargué pesares, lloré en silencio, me perdí en el camino y casi perdí la esperanza. Pero hoy, a mis 83 años, sentada en este portal, puedo decirte con certeza, la vida siempre nos lleva donde podemos florecer. No siempre podemos elegir lo que nos toca vivir, pero sí podemos decidir cómo seguir adelante. Sé que no todos tienen una hamaca donde mecerse o el abrazo de una tía para consolarse cuando el miedo toca a la puerta. Pero quiero decirte, no te rindas. Cuando todo parece marchito, hay semillas esperando el momento para brotar. Miro hacia las montañas, al cielo del atardecer, y recuerdo las palabras de mamá y mi tía. Las mujeres del desierto somos como los nopales, resistimos las sequías y florecemos más fuertes. Donde quiera que estés, lleva contigo un pedacito de esta historia. Y cuando el viento sople fuerte, recuerda, hasta en la tierra más árida, la vida encuentra manera de florecer. Gracias por escucharme.
Comparte en los comentarios qué te pareció mi historia. Me gustaría conocerte, si puedes, dale me gusta y suscríbete al canal. Esto ayuda a que más personas conozcan nuestras historias del desierto y el corazón. Quizás algún día puedas visitarme, sentarte conmigo en el portal y platicar un rato. Aquí te espero.